Bueno, ya estamos aquí con la cuarta entrega de mi curso de fotografía, ¿vale? Hoy vamos a ver el tema de la composición en fotografía, ¿vale? Es un tema muy interesante y algo que, claro, está en todas las fotografías, tenemos que trabajar la composición, ¿vale? Entonces, voy a hablar de la apertura, de la velocidad, porque las dos afectan en una medida o en otra lo que es la fotografía, el resultado de la fotografía. Así que, bueno, vamos a ver un par de fotos. Para empezar, en la fotografía, lo que es la apertura del diafragma, ¿vale? Como ya dijimos en el anterior vídeo, va desde un F bajo, un número bajo, por ejemplo F2.8 hasta F22, que sería un número alto, ¿vale? Sería F2.8 una apertura grande y F22 una apertura pequeña, ¿vale? Pues esto afecta en la fotografía, no solo afecta a la cantidad de luz que entra en el sensor, sino que también afecta directamente a cómo se va a ver la fotografía, ¿vale? Y por eso podemos utilizarlo y debemos utilizarlo como un elemento compositivo para crear el efecto que nosotros queramos en nuestra fotografía, ¿vale? Por ejemplo, si queremos hacer un retrato, nos interesa que el primer plano tenga más interés que el fondo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenéis una foto de un primer plano en el que podéis ver que es tiene más fuerza lo que es el primer plano que el fondo. Y esto se consigue básicamente con una apertura de diafragma más abierta, ¿vale? Un número menor. Acordaros siempre que es un número menor la apertura más abierta, ¿vale? Por otro lado tenemos el lado contrario, que sería una apertura de diafragma cerrada, ¿vale? Esto lo utilizaríamos, por ejemplo, para hacer un paisaje en el que necesitamos tener más rango en la imagen de enfoque, más parte de la imagen enfocada desde el primer plano hasta el fondo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí podéis ver esta fotografía, que es un paisaje en el que, como podéis ver, pues el primer plano, la parte cercana, está enfocado y también a lo lejos las nubes, el cielo, sigue estando enfocado, ¿vale? Esto sería un elemento compositivo que podemos utilizar con la apertura, ¿vale? Es bastante interesante y se utiliza siempre en todo tipo de fotografías, ¿vale? Ahora vamos a pasar a lo que es la velocidad, ¿vale? La velocidad también es un elemento compositivo muy importante y debemos utilizarlo. Todo el mundo, todos los fotógrafos lo utilizan, ¿vale? Como hablábamos, decíamos que teníamos una velocidad rápida o una velocidad alta, por ejemplo, un 500avo de segundo, por ejemplo, sería una velocidad rápida. Con un 500avo lo que conseguimos es congelar el movimiento. Y vamos a ver aquí un ejemplo de una fotografía en la que congelamos el movimiento. Esto es una fotografía de un rally en la que evidentemente el coche pues tenía una velocidad y un movimiento muy rápido. Entonces, con una velocidad rápida congelas ese movimiento y lo mantienes congelado, digamos, ¿vale? Pues se puede utilizar también en naturaleza, en muchos tipos de fotografía, ¿vale? Yo te pongo aquí este ejemplo, que todas son fotografías mías, ¿vale? Y en el lado contrario tendríamos una velocidad de exposición, por ejemplo, baja, ¿vale? Digamos un 5avo de segundo, un 15avo, 2 segundos, 1 segundo, ya para fotografía nocturna y cosas así, ¿vale? Pero hablando en lo que se refiere al captar el movimiento, por ejemplo, esta foto creo que tiene un 15avo de segundo, algo así, porque es un movimiento rápido. Es una motocicleta en un circuito y como puedes ver el fondo está desenfocado, un desenfoque de movimiento, pero el primer plano o el objeto que es interesante sale enfocado, ¿vale? Esto se consigue con un seguimiento que es un barrido, una técnica de fotografía que se llama barrido, que básicamente se hace así, una velocidad baja o media, ¿vale? Para captar el movimiento. Pongo estos ejemplos para que veas en qué afecta una velocidad alta a una velocidad baja, ¿vale?
¿vale? Por ejemplo, no tengo ninguna fotografía, pero si has visto una foto nocturna con estelas de luz, por ejemplo, de coches y cosas así, pues es lo que se consigue. Y también se utiliza como elemento compositivo muy fuerte y muy importante, ¿vale? Bueno, el siguiente elemento compositivo yo diría que es el elemento compositivo por excelencia, ¿vale? La luz, ¿vale? Tenemos que fijarnos siempre en la luz, y no solo la luz, sino también la ausencia de la luz, ¿vale? Como os voy a enseñar aquí, voy a enseñaros un par de fotos. Esta, por ejemplo, que es mi padre, como puedes ver, pues tiene una luz, digamos, un poco cenital, un poco 45 grados a la derecha. Entonces, en esta fotografía se ve más la ausencia de luz, ¿no? Le da esa fuerza, ese toque misterioso o dramático, ¿vale? Entonces es algo que puedes utilizar con la luz o con la ausencia de la luz. Es simplemente, pues, fijarnos y buscar ese dramatismo, o si es lo que estamos buscando, ¿vale? Lo que quiero decir es que no solo vale una foto toda iluminada, sin más, un fogonazo y ya está, ¿vale? Siempre hay que tener, pues, un juego de luces y sombras y buscar esa esencia de la luz, ¿no? Con lo que vamos a transmitir las sensaciones de lo que nosotros estamos viendo luego a la gente que vea nuestras fotos, ¿vale? Por ejemplo, con esta otra fotografía, una fotografía de estudio, podemos ver que bueno, pues tiene una iluminación bastante suave, pero también juega con un pequeño juego de luces y sombras, no iluminando toda la imagen, ¿vale? Entonces, a eso es a lo que me refiero con captar la luz. La expresión de la luz donde más se utiliza en todas las fotografías, pero donde más se busca esa esencia de la luz sería en la fotografía de street o callejera, ¿vale? Entonces siempre se busca ese reflejo, esas luces. Es algo que tenemos que utilizar siempre como elemento compositivo en nuestras fotos, y tenemos que fijarnos bien en ir buscando esos elementos, ¿de acuerdo? Por último, quiero hablar de una regla, un elemento compositivo, pero que es una regla. Hay muchas reglas compositivas en fotografía, pero la básica, la más importante o la más básica que tenemos que aprender todo el mundo cuando empezamos es la llamada regla de los tercios, ¿vale? Y básicamente se divide la imagen, tiene 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales y 4 puntos en las intersecciones, que va a marcar la parte más llamativa de la imagen, ¿vale? Nuestros ojos, cuando vemos una fotografía, el primer sitio o el lugar donde más importancia le damos es a uno de esos 4 puntos o a 2 de esos 4 puntos, ¿vale? Por eso voy a enseñaros unas fotos. Por ejemplo, esta foto de la hormiga, si te fijas, pues tiene un desenfoque, tiene un primer plano y un fondo, tiene algo de luces y sombras y tal, pero lo que más llama la atención en esta fotografía sería el tema de tener justo la parte más enfocada del objeto que nos interesa sacar bien en uno de los tercios, ¿vale? Entonces lo que hace es que le da aún más fuerza a la imagen y es un elemento compositivo muy bueno, ¿vale? Se utiliza siempre. Esto sería una fotografía macro y, por ejemplo, voy a enseñaros esta foto, por ejemplo, de una chica, una fotografía de tipo de moda, un retrato o algo así. Pues si te fijas vas a ver que normalmente en los retratos se busca que los ojos, que es lo primero que nos fijamos las personas, son los ojos. Entonces se suele poner los ojos en uno de los tercios o en los 2 tercios, ¿vale? Y así lo que consigues es que dé más importancia y realce esa sensación de importancia, de fijarte en los ojos, y da mucha más fuerza a las fotos, ¿vale? Entonces es por eso que se utiliza mucho la regla de los tercios. Bueno, pues por último, el último ejemplo que quiero poneros es una fotografía de paisaje, ¿vale? Que también es muy importante utilizar la regla de los tercios en la fotografía de paisaje, y vais a ver por qué. En esta foto que os enseño aquí, si te fijas, tenemos un primer plano que sería
las personas del muelle, el mismo muelle, el agua, y un fondo que podría ser el cielo, ¿vale? Entonces, en la fotografía de paisaje de este tipo se divide siempre lo que sería el cielo y la tierra o el mar o lo que tengamos, digamos, en primer plano, ¿vale? Entonces, tenemos que decidir si lo que es más importante para nosotros es el cielo o la tierra. Si tenemos algo importante, algún objeto interesante en el primer plano, en la tierra, lo que haremos será colocar el tercio superior, lo colocaremos al horizonte, colocaremos el horizonte en el tercio superior, ¿vale? Para que haya más espacio en lo que sería la tierra, que es donde vamos a tener el objeto interesante que queremos mostrar en nuestra fotografía. Pero en cambio, si tenemos un cielo pues como este, que es un cielo bastante colorido, unos azules fuertes, unos rojos al atardecer, lo que deberíamos de hacer es colocar el horizonte en el tercio inferior, ¿vale? Para tener más espacio en lo que sería el cielo y darle más interés a esa parte. Lo que hacemos con esto es jugar y decirle a la persona que está viendo la fotografía lo que es más interesante o lo que nos resultaba a nosotros más interesante para que darle esa fuerza compositiva a nuestra fotografía, ¿vale? Bueno, para terminar, unos ejercicios como el resto de vídeos y nada, me gustaría que hicieseis como primer ejercicio una fotografía con un gran desenfoque, un retrato, por ejemplo, o una fotografía tipo macro, unas flores, cualquier cosa que se os ocurra, pero que tenga un gran desenfoque, ¿vale? Que separéis el primer plano del fondo llamativamente, ¿vale? Que sea algo exagerado, ¿vale? Ese sería el primer ejercicio. El segundo ejercicio que quiero que hagáis pues sería como el tipo de la fotografía que os he enseñado de la moto en movimiento. Bueno, pues podéis hacerlo con personas, con coches en la calle, con animales, con cualquier cosa que se os ocurra podéis hacerlo, ¿vale? Entonces ese sería el segundo ejercicio, una foto en la que captéis ese movimiento de algo que esté en movimiento, un barrido o no necesariamente será un barrido, puede ser una fotografía nocturna, lo que se os ocurra, pero captar ese movimiento, ¿vale? Una velocidad de obturación lenta y captar el movimiento. Como tercer ejercicio me gustaría que hicieseis un ejercicio de visualización o sentir la luz y hagáis unas fotografías con luces y sombras intentando captar a lo que me refería con la importancia de la luz, ¿vale? Que la luz sea lo más importante en la fotografía, no sea una fotografía plana, toda iluminada, algo que tenga muchas luces y sombras para centrarnos en el objeto que sea lo que sea interesante para nosotros, ¿vale? Ese sería el tercer ejercicio. Y bueno, el último ejercicio es un ejercicio bastante sencillo, pero que a partir de ahora cuando lo hagas, vas a utilizarlo y ves el menú de tu cámara y busca la regla de los tercios y actívala para no volver a quitarla, porque aunque no la utilices, siempre tienes que tenerla para romper las reglas, ¿vale? Si cuando conoces las reglas puedes romperlas, entonces te aconsejo que pongas ese modo en tu cámara, esa rejilla y la actives. Bueno, pues nada, hasta aquí este cuarto vídeo con el que estamos hablando de la composición. Espero que te haya resultado interesante y hagan los ejercicios, como siempre, en el grupo de Facebook. Comentes en YouTube si tienes alguna pregunta o por email a info@lookmediaspain.com cuando quieras, ¿vale? Venga, chao.